Hola doctora Luisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Camilo García Rivas, soy estudiante de Comercio Internacional en la Universidad Antonio Nariño de la ciudad de Neiva, Huila. Quisiera que te presentaras un poco para que te conozcan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Camilo y a todos los presentes. Mi nombre es Luisa Fernanda Cuides Zagarita, soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, culminando la carrera de Administración Pública Territorial. Gracias. Muchas gracias doctora Luisa. Bueno, primero que nada agradecerle por tomarse un espacio de su tiempo para atenderme. Quisiera darle como una pequeña introducción al cuestionario o entrevista que te quiero hacer. Pues es acerca de las interpretaciones desde distintas disciplinas sobre la caída en las ventas y la baja demanda de un producto. La primera pregunta sería, desde el ámbito jurídico, ¿cómo se podría explicar el fenómeno de la caída de las ventas o la baja demanda de un producto? Bueno, desde el derecho administrativo la caída de las ventas puede explicarse como resultado de dos cosas. Bueno, principalmente de una y de ahí digamos se desarrolla el resto. Y es la intervención del Estado en el sector económico. Y es que los factores normativos también inciden mucho en el mercado. Y es que así también tiene que ser. Porque la Constitución Política lo establece en su artículo 344 en que el Estado debe intervenir para poder lograr un desarrollo armónico, lo que implicaría a su vez que haya una regulación de precios, de calidad, de impuestos, de permiso, de licencias y de condiciones para que así exista una competencia justa. Ahora, el exceso de estos trámites administrativos, de licencias, de restricciones sanitarias, de estas cargas impositivas que tienen los particulares y los comerciantes, o de el alza de los aranceles, pues también puede generar desventajas de competencias que afectarían no solamente la oferta, sino también que afectaría la demanda. Asimismo, las políticas públicas, los cuales también ya existen, no podemos desconocer, pues estas tienen que ir más orientadas un poco a la realidad y a proteger al consumidor. Hoy en día contamos con un manual de consumidor porque es que realmente si no existen unas garantías como consumidor, pues va a ser muy difícil que alguien adquiera un producto. Entonces, bajo ese control que tiene que existir hoy más que nunca, a través o a raíz de, digamos, de esta publicidad engañosa que ya vemos con bastante auge hoy en día en las redes sociales, estafas y demás, pues tiene que ser de manera estricta esa intervención por parte del Estado, porque puede influir muchísimo en la aceptación de un producto. Este fenómeno, que no solamente es un fenómeno económico, sino un fenómeno jurídico, ya que la administración por su parte o la actividad que ejerce la administración condiciona mucho el comportamiento del mercado, porque puede a su vez generar que haya una estimulación o, caso contrario, que haya que desincentive al sector y a la demanda. Muchas gracias, doctora Luisa. La segunda pregunta sería, ¿qué aportes puede brindar el derecho en aspectos como normatividad comercial para comprender o enfrentar este fenómeno? Bueno, como aporte a las herramientas para analizar o tener en cuenta frente a este fenómeno, es muy importante tener en cuenta principios fundamentales como es el principio de legalidad, de proporcionalidad, de racionalidad de las regulaciones que hace, porque el impacto del mercado, pues también, como lo dije, se da a raíz de la intervención que hace el Estado. Otros principios importantes como es el principio de eficiencia y de economía, lo cual nos encontramos en la ley 1437 del 2011, que es el CEPAC, conocido también como el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y frente a ello, y la doctrina que hemos recibido, hay unos aportes que quiero hacer un poco más puntuales. El primero de ello es esa identificación de las barreras normativas que obstaculizan la comercialización y la competencia. Como lo dije, es que a veces hay muchos trámites administrativos que realmente hacen engorrosa que haya un buen desarrollo económico y más en municipios de sexta categorías. Y te lo digo yo que trabajo desde la Oficina de Cobros Coactivos de la Administración Municipal, en donde tengo a mi cargo un impuesto que es muy importante, que es el impuesto de industria y comercio. Realmente hay un desconocimiento por parte de los comerciantes frente al pago de ese impuesto. No saben que se tienen que escribir, no saben que tienen que declarar, no conocen las fechas, sanciones por declarar extemporáneamente, y todo ello es solamente un puntito para que una persona pueda ejercer una actividad económica y ofrecer un producto. O sea, es uno de muchos trámites administrativos. Solamente para que el producto, porque aquí también hay que tener en cuenta, para que el producto, digamos, sea el destino final, el consumir, tiene que pasar por muchas intervenciones.
Segundo, el diseño de políticas públicas procompetitivas. Y es que, como lo dije, esta tiene que estar basada bajo principios de libertad económica. Y así también lo establece el artículo 33 de la Constitución. La administración debe hacer una intervención que sea racional, no puede ser desproporcional. El Estado tiene que intervenir de manera, dejar que la economía, que de por sí ya es dinámica y cambiante, ella también se autorregula. Y más porque en materia de economía, digamos, casi que la normatividad en materia de economía es una normatividad internacional. Ahora, en caso de que haya una desproporción por parte de la administración pública o del Estado, también existen unas garantías que son unos controles, ya sea por vía administrativa o vía judicial. Frente a esas regulaciones que son desproporcionadas por parte del Ejecutivo, existe una acción que es muy importante, que es la acción de nulidad, y es una nulidad simple. Y te puedo explicar la diferencia de por qué no es una nulidad de restablecimiento del derecho. Y es que, como estamos hablando de actos administrativos de carácter particular o de una norma, hay una generalidad en cuanto a su regulación, no hay una individualización del particular a la cual se le está afectando un derecho. Entonces, la acción por vía contenciosa administrativa es una acción de nulidad simple, que es dejar sin efectos jurídicos. O en caso de que sea una ley, tiene que pasar por un control de inconstitucionalidad, que también es una demanda que tú puedes realizar, que está, digamos, quien la resuelve es la Corte Constitucional como máxima autoridad judicial, que además es garante de la Constitución, porque recordemos que en Colombia, en materia normativa, existe algo que es la pirámide de Kelsen, y es que hay una jerarquía normativa, y sobre la Constitución no hay nada. De hecho, muchas veces hay una discusión doctrinaria en cuanto a que los tratados internacionales están sobre la Constitución, pero realmente no es que estén ni siquiera sobre la Constitución, es que está la Constitución y tenemos un bloque de constitucionalidad donde traemos estas normas internacionales, y sobre todo más en materia económica, nosotros la traemos, la cogemos mediante una ley y hace parte de un bloque de constitucionalidad y viene a tener casi el mismo rango. Ahora, otro punto que también me parece muy importante y relevante, y es que debe haber una promoción a la hora de contratar, o sea, que haya una mayor, que si bien el Estado va a intervenir para regular, también intervenga para ser consumidor. Que haya una contratación pública incluyente, porque la contratación también es una herramienta que puede generar una demanda que sea, pues digamos, más competitiva, pero sobre todo transparente, porque recordemos que no es lo mismo los contratos que se realizan vía civil entre particulares como los contratos que se realizan a través de la Ley 80, que es la que reglamenta los contratos los contratos en relación en materia del sector público. Y es que aquí hablamos de muchas modalidades contractuales, si bien la Ley 80 nos trae 5, en sí, y mal contadas, son más o menos 16 modalidades contractuales. Contratación directa, licitación, concurso de méritos, mínima cuantía y selección abreviada. Esas son las 5 modalidades que nos trae la Ley 80. Ahora, como hay también una reglamentación, y es que el Estado debe contratar de cierta manera, pues el Estado, teniendo como fines esenciales establecidos en su artículo 2 de la Constitución Política, y es que parte de esos fines es ofrecer productos y servicios. Y qué bueno, y hay que decirlo porque también es una realidad, el Estado en muchos sectores o en muchos territorios es quien da como un auge a la economía, porque ellos, cuando van a construir una obra o van a adquirir un bien o un producto, adivina a quién le compra. Pues le compra al comerciante de su pueblo. Ellos también son intervienen mucho en la economía desde la adquisición de estos bienes y productos para poder cumplir con sus fines. Para finalizar, no hay que desconocer tampoco la protección de la competencia, la cual se encuentra también reglamentada a través de una ley que me parece muy curiosa, que es la Ley 1340 del 2009, y allí podemos encontrar o se pueden hallar como este control de unas prácticas que son un poco más restrictivas, que a su vez están siendo otorgadas a través, o bueno, no otorgadas, más bien vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que digamos es un ente que cumple un papel muy importante en nuestro ordenamiento jurídico y que ejerce una función que es administrativa y sobre todo de intervención. Entonces, para concluir, el derecho administrativo no solo está para interpretar la regulación,
sino para proporcionar esos mecanismos que equilibran el interés público con la dinámica empresarial, asegurando que hayan unas medidas que sean estatales, pero que no afecten de manera injustificada la demanda de los productos. Ok, muchas gracias, Doc. Y ya por último, para finalizar, ¿tú podrías recomendarme alguna fuente legal o bibliográfica donde pueda ampliar esta información que me das? Vale, por supuesto. En cuanto a la fuente normativa, como te lo dije, Constitución Política, norma de normas, artículo 333, 334, principios de eficiencia de economía en la actuación administrativa, en la ley 1437 de 2011, que es el CEPACA, y en cuanto a la protección de competencias, la 1340. Ya para tener un poco en cuenta lo que es la doctrina especializada, te voy a recomendar unos muy importantes. Fernando Garrido Gallo, hay un libro que escribió muy interesante que es sobre el Tratado de Derecho Administrativo. Allí hace un análisis de los principios de la intervención de la administración. Está Humberto Briceño Sierra, el cual también tiene un libro que se llama Derecho Administrativo Económico. Allí aborda la relación entre la administración y la economía del mercado. Gustavo Ochoa, gran también autor, tiene su libro que es El control de la administración pública sobre el mercado. Allí hace un estudio sobre una regulación económica y también los efectos de la misma. Y en cuanto a artículos de investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio también presenta como unos informes sobre las barreras regulatorias, y el Banco Mundial, que no lo podemos dejar por fuera, también, digamos, hace un estudio sobre el impacto de trámites administrativos en la economía. Genial, doctora Luisa, muchas gracias. Agradecerle por tomarse ese espacio de su tiempo para atenderme y colaborarme con la entrevista. Que tenga una feliz tarde. Vale, con mucho gusto, que tengan buen día.